Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este culto de edificación y vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu amor y tu bondad. Te rogamos que podamos escuchar tu palabra y podamos gozarnos con las alabanzas a tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica en Gálatas 5 del 26 al del 22 al 26. La palabra del Señor dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a escuchar dos cantos. El primero es ¿A quién iré? Y el segundo, Gracias. Gocémonos, hermanos, con los cánticos. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro
tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Lo que puedo darte ahora, mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí y de eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias a Dios. Vamos a tener la lectura bíblica en el Nuevo Testamento en Juan, capítulo 3, del 16 al 17. La palabra del Señor dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Bien, muy buenas noches, estimados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar nuevamente conectados y pudiendo tener este tiempo para compartir su palabra. Vamos a darle gracias y a pedirle que nos oriente en este tiempo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, de poder dirigirnos a ti. Bendice, Señor, nuestra vida. Ayuda a nuestro espíritu, Señor, a que entendamos y comprendamos tu verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, nuevamente, bienvenidos. Estamos estudiando una serie de pasajes de los evangelios. Siempre debemos tener la mirada puesta en el autor y el consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es entender que toda la Biblia no solo es inspirada por Dios,
sino que también se trata de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia apunta hacia Él. Así como nosotros tenemos que tener fija la mirada en Él, la Biblia apunta también hacia Él. Entonces, en esta noche, en esta oportunidad, vamos a tratar un pasaje del Evangelio muy importante, doctrinalmente, pero también muy interesante desde el punto de vista de el ministerio y un evento importante que Jesús tuvo cuando estuvo entre nosotros. Y este es el encuentro de Jesús con Nicodemo, un encuentro muy conocido por todos nosotros, ¿no? O por la mayoría, me imagino. Pero ahora vamos a analizarlo nuevamente a la luz de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, para entender la importancia de este evento, en por qué el Espíritu Santo lo ha plasmado, Juan lo plasmó, qué nos enseña, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza a la iglesia hoy? Una enseñanza, repito, que tiene dos perspectivas muy claras, ¿no? Por un lado, el ministerio y la práctica del evangelismo, como Jesús mismo lo experimentó, y por otro lado, la doctrina, ¿no? Este pasaje también nos da doctrina para nosotros entender la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir, por favor, les invito que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 3 del Evangelio de Juan, y del versículos del 1 al 15. Versículos del 1 al 15. Muy bien. Entonces, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, este pasaje es sumamente importante, interesante, repito, bajo todo punto de vista. Vamos a analizarlo versículo por versículo para ver en realidad la profundidad de este momento y de esta experiencia. Primero vamos a entender la situación, ¿no? El contexto. Bueno, Jesús acababa de pasar la Pascua, y Jesús en el capítulo anterior nos menciona sobre el milagro, ¿no? Que Jesús había convertido el agua en vino. Luego habla sobre el templo y destruir el templo y reconstruirlo, ¿no? Y al final nos muestra
que justo antes de iniciar este capítulo, que estando en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, dice, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Cuando en ese muchos creyeron en su nombre, podríamos incluir entonces aquí a Nicodemo y a los que también Nicodemo hace mención o se refiere, ¿no? Porque, ojo, creyeron en su nombre. ¿Pero por qué? Porque dice acá, viendo las señales que hacía, viendo las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ojo, no está diciendo que ellos eran salvos, sino que creyeron en su nombre. Y aquí vamos a ver justamente una parte importante con respecto a esta forma y a este momento de esta historia donde Jesús está pues evangelizando a una persona, pero esta persona no es cualquier persona, vamos a ver, es una persona especial a la cual nosotros también podríamos o puede tocarnos en algún momento evangelizar, ¿no? Entonces dice Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, él conocía realmente la profundidad de cada uno de nosotros, él la conoce y él sabe quiénes realmente son salvos y quiénes no. Ahora, en este contexto, ¿no? Jesús, que conoce muy bien, ¿no? Habían personas entonces que podían reconocerle a Jesús, pero, mucha atención acá, como maestro. Creerle en su nombre, creer que Jesús es importante, no significa ser salvo. No es suficiente. Este pasaje nos está enseñando y nos está mostrando que no es suficiente esta admiración que podríamos tener o de repente, conocimiento que podríamos tener acerca de la persona de Jesús. De hecho, muchos historiadores y muchos historiadores ateos reconocen la persona de Jesús, la reconocen. Muchos judíos, aún hoy en día, reconocen la persona de Jesús. Otras religiones, como los musulmanes, reconocen la persona de Jesús. Entonces, el hecho de que se le reconozca, como dice aquí, creer en el nombre de Jesús como una persona, un profeta, un maestro, alguien importante, alguien incluso, como vamos a ver en esta historia, que puede ser enviado o tener algo que ver con Dios, tampoco hace que tú seas salvo. Porque puede ser un reconocimiento netamente intelectual y humano. Un reconocimiento como cualquier reconocimiento que podemos hacer nosotros de tantos personajes a través de la historia. Personajes que ya no existen, personajes que están nombrados a través de la historia, los reconocemos, incluso de repente en algunos casos los admiramos, como los héroes de la patria, por ejemplo, los cuales se conocen, se enseñan y se admiran. Pero eso no significa que haya necesariamente una fe depositada en estos personajes. Entonces Jesús acá nos va a mostrar algo fundamental con respecto a lo que significa reconocer su deidad y creer en él. Hay una frase que es importante, que es, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo creo que aquí se aplica de alguna manera esto. Entonces comencemos en ese contexto, ¿no? La misma palabra nos dice, ojo, que Jesús no se fiaba de ellos, o sea, él no confiaba que a pesar de las señales muchos le dijeran maestro o muchos le dijeran, ya reconocemos que tú eres importante. Ojo, él no se fiaba de eso, porque él sabía, como dice, lo profundo, lo que realmente significa alguien que ha depositado su confianza, pero que también se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, vamos a ver en este pasaje
qué es lo que sucede con este personaje llamado Nicodemo. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿ok? Ojo, de los fariseos. Miren que no era una persona común de la ciudad, del pueblo, como el resto que Jesús había tenido a su paso. Este lo viene a buscar, dice, es un principal entre los judíos, un principal, o sea, pertenecía al Sanedrín, a esta especie de corte, ¿no? Que juzgaba y que tenía el poder sobre el pueblo para hacer juicio. Entonces, había un hombre de ese grupo importante para los judíos, con conocimiento, y vamos a ver por qué, ¿no? Y dice, este vino a Jesús de noche, vino a Jesús en un momento donde la mayoría supone que no podían reconocerle o no podían saber que estaba yendo a buscar a Jesús. Y le dijo, eso podemos suponer, ojo, acá no nos dice por qué fue de noche, ni si la circunstancia de que vaya de noche sea por las razones que podemos suponer o sospechar. El hecho es que tal vez esta costumbre o esta forma de presentarse o buscar a alguien de noche podía significar algo que no querías que sea muy evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente de día es como se hacían las transacciones y todos los intercambios, por lo tanto, nosotros podemos entender que él pudo buscar a Jesús en cualquier momento, pero como miembro del Sanedrín, como importante principal entre los judíos y reconocido, pues no quería seguro que sea públicamente visto. Entonces lo viene a buscar de noche y le dice, Rabí, que significa maestro. Esta palabra Rabí, que después también se va a decir, o Raboni, que lo dice más adelante, cuando lo ve resucitado, que significa gran maestro, ¿no? Es como ya un superlativo de Rabí, pero Rabí significa maestro. Y le dice, sabemos que has venido de Dios. Ojo, sabemos, no está hablando de él solo, está hablando de un grupo, o sea que con él habían otros fariseos probablemente o judíos que habían reconocido esto, ¿ok? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Acá le está confirmando que ellos lo están viendo como rabí y ahora maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿ok? Entonces, como ya decíamos, muchos habían creído en su nombre, habían visto las señales, pero Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, hoy en día puede ocurrir lo mismo, hermanos, en la iglesia. Hoy en día muchas personas pueden ver milagros, pueden ver señales, pueden ver cosas extraordinarias y pueden incluso atribuírselo a Jesús o a Dios, pero eso no significa que ellos estén arrepentidos de sus pecados ni que hayan puesto su fe en Jesucristo. Simplemente es una admiración de la persona, simplemente es un reconocimiento de la persona y simplemente es una aceptación quizás de una persona o de una verdad, pero nada más. Yo puedo ser, como muchas personas existe en el mundo, que son ateos, ¿no? Pero reconocen que Jesús existió y reconocen en muchos otros lugares, ¿no? Incluso hay religiones que pueden reconocer a Jesús, pero no lo reconocen como Dios, o lo reconocen como una creación de Dios. Entonces, acá lo importante, hermanos, es que Jesús nos va a enseñar en esta evangelización que le hace a Nicodemo, porque lo va a evangelizar. Eso es muy importante, entender que es un momento importante, trascendente en la vida de Nicodemo y en la vida y en la experiencia del Evangelio. Entonces, se presenta un gran líder, un religioso, una autoridad, judío, miembro del Sanedrín, fariseo, y de hecho después Jesús le va a reconocer como también maestro de la ley, o sea, muy conocedor de las Escrituras, y él le dice a Jesús, pero como si fuese su par, prácticamente, lo está viendo a su mismo nivel, y le dice, reconocemos que tú eres maestro,
¿no? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, hasta ahí simplemente hay un reconocimiento, que incluso podría ser una felicitación o simplemente una aceptación. Pero Jesús, que conoce el corazón, Jesús que sí sabe lo que pasa dentro de cada uno, como ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, Juan está siendo muy claro con esto. Jesús le responde sin que él le haya preguntado lo que realmente tenía en su corazón. ¿Qué es lo que realmente tenía en su corazón Nicodemo? Venir a reconocer y decir, bueno, reconocemos que tú eres un maestro, queremos que nos enseñes cosas nuevas. No. Lo que él tenía en su corazón es alguna duda, alguna pregunta, algo que no se atrevía a decírselo a Jesús directamente y cara a cara, porque eso ya quizás era reconocerlo más que como maestro. Entonces Jesús le responde a lo que en su corazón él está preguntando y le dice, de cierto te digo. Acá hay un énfasis que Jesús utiliza mucho en todos los evangelios y cuando él hablaba, ¿no? Que es la palabra amén, 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 ¿no? De cierto te digo. Esto es un énfasis sobre algo, sobre una verdad que Jesús está haciendo. Si no está Dios, perdón, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Literalmente, nacer de nuevo en el griego significa nacer de arriba, nacer de lo alto. Pero Nicodemo está entendiendo nacer de lo alto, pero es volver a nacer. O sea, lo que Nicodemo entiende no es de dónde naces, sino ni cómo naces, sino que tienes que nacer. Entonces, para Nicodemo eso fue muy, muy difícil de aceptar. Pero Jesús le está afirmando, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él lo está leyendo literal, no él cree que es el nacimiento físico. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? Y Jesús nuevamente le responde, de cierto te digo, nuevamente el énfasis, nuevamente el amén, nuevamente esto es una verdad contundente, absoluta. Jesús está estableciendo una verdad que es la que nos trae a nosotros a la doctrina, a la enseñanza y a la claridad del evangelio. Lo que Jesús está afirmando aquí, hermanos, es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando evangelizamos. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todavía Jesús agrega, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario. Jesús lo está afirmando como algo, repito, contundente, absoluto. Para Jesús, esto es necesario. Sin este nacimiento, sin esta circunstancia, no puedes ver el reino o entrar en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento, que es un misterio, como lo produce Jesús, es un misterio porque Jesús va, el Espíritu Santo te va a convencer. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este nuevo nacimiento, este segundo nacimiento. Santiago, por ejemplo, Santiago 1:18. En Santiago 1:18 nos dice así, Él, esto está hablando de Dios, de Jesús, de su voluntad. Entonces, la Biblia nos deja muy claro que es por la voluntad de Dios, ¿ya? Nos hizo nacer por la palabra de verdad.
para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad, para que seamos primicias de... ¿Y qué nos hizo? Nos hizo nacer. ¿Cómo podemos nacer por la palabra? ¿Cómo podemos nacer si ya estamos vivos, si ya hemos nacido? Entonces está hablando de un segundo nacimiento. Y como es de la palabra, no está hablando de un nacimiento físico. Por eso dice lo que es carne, carne es, sino un nacimiento espiritual. Lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces acá Santiago también deja muy claro esta enseñanza acerca de que tenemos que nacer de nuevo por la palabra para que seamos primicias de su criatura. ¿Okay? Y que es por la voluntad y soberanía plena de Dios. Bien, ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 22 y 23, ¿qué nos dice? ¿No? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esto es a la palabra de Dios primero, mediante el Espíritu, Espíritu Santo, agua y Espíritu. Entonces dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí viene la parte doctrinal. Siendo renacidos. ¿Qué significa? Vueltos a nacer, renacidos, nacidos de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, ya no de padre, ni de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, acá tenemos dos actores, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso nos deja clara la enseñanza que Jesús está diciendo. Jesús también va a confirmarle y afirmarle a Nicodemo estas dos cosas, la palabra y el Espíritu Santo. Por eso le dice que este es un nacimiento espiritual. Ya no es un nacimiento físico, esto ya ocurrió. Ahora es a través del Espíritu Santo la intervención de dos actores, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el autor de esa palabra, además, ¿no? Entonces, qué importante es entender la tercera persona de la Trinidad interviniendo en la salvación de nuestras almas, en este nuevo nacimiento. El mismo Juan, antes, en el capítulo 1, el mismo Juan, en este mismo libro, si nos vamos al capítulo 1, vamos a encontrar este pasaje que es muy importante y conocido y compartido, pero que también afirma esta decisión de Dios de nuevo nacimiento. Y dice en el Juan 1, 12 y 13, en el 12 y 13, dice así, mas a todos los que le recibieron, ¿okay? A todos los que le recibieron, ok, ya lo recibimos. A los que creen en su nombre, creemos en su nombre, ¿sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Recibir y creer en su nombre. No es solamente creer en su nombre, no es solamente reconocerlo, sino recibirle. Eso significa que tú estás poniendo toda tu confianza, toda tu fe, toda tu vida. Te estás arrepintiendo de tus pecados y presentando a Él como tu único Salvador. Lo reconoces como el único que puede salvarte. Eso dice que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Nos hace hijos de Dios. Y si nos hace hijos es porque nos estamos volviendo a nacer. Los cuales no son engendrados, estos hijos, estos nuevos hijos, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Miren, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces está clarísimo que este nuevo nacimiento es un milagro que produce Dios a través de su palabra y su espíritu. En Efesios, en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Efesios, vámonos al versículo 22
23 y 24. Acá el apóstol Pablo también utiliza este aprendizaje, esta enseñanza, para mostrarnos esta nueva vida, nueva vida. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, a ser nuevo, ¿no? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Él reconoce que hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre, una vieja naturaleza, una nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. Hay una nueva naturaleza espiritual que ha sido resucitada en cada uno de nosotros. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Está afirmando el nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza. Esa enseñanza es fundamental, porque Jesús está estableciendo claramente la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente, entre un religioso y un verdadero discípulo de Cristo. Jesús mismo le está enseñando en este pasaje, bueno, nos está enseñando a todos, mientras le enseña a Nicodemo, de que hay una verdad detrás de la salvación. Y esta es que nos es necesario, o sea que no se puede sin haber pasado por esta situación milagrosa y fundamental, nacer de nuevo. Entonces dice, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y en Tito 3:5 nos dice, nos salvó. Dios, Jesús, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya sabemos que la salvación no es por obras, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Este lavamiento de la regeneración, evidentemente, es el agua, es la palabra, la que nos limpia, la que nos lava, la que nos hace arrepentir de nuestros pecados. Ese es el agua que nos lava. Ese es el agua que va a producir, junto con el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento en cada uno de los que vamos a ser hechos hijos de Dios. Y dice aquí, y por, ojo, primero dice, lavamiento de la regeneración, o sea, ya no somos, tenemos que ser regenerados. Tenemos que ser renacidos. Entonces, es importante las palabras, hermanos, aquí para entender de qué se trata la enseñanza de Jesús a Nicodemo. Y por la renovación, renovado, hacer nuevo en el Espíritu Santo. Nuevamente está la palabra y nuevamente está el Espíritu Santo. Jesús dijo el agua y el Espíritu. Y nosotros vemos a través de las Escrituras estos dos actores produciendo este nuevo nacimiento. Entonces, qué importante es, hermanos, entender que esta es una doctrina transversal, sustancial y fundamental a través del Evangelio, del Nuevo Testamento, para entender, como no entendía Nicodemo, y ahora nosotros podemos entender, de que nos es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Ahora, esta regeneración, este nuevo nacimiento, como dice, como tenemos que también entender, se ve por los frutos, ¿no? Tú no puedes decir,
que hay un nuevo nacimiento si tú no ves a ese bebé, si tú no ves a esa criatura y lo que este nuevo ser hace. Por eso Jesús también nos enseña, ¿no?, que hay frutos. Y la Biblia nos muestra que el nacimiento va a manifestarse a través de frutos, de obras que son producto de esa fe que ya tenemos. Entonces, no solamente es una declaración verbal, no es solamente vamos a decir, repetir unas palabras, sino una acción, un cambio de naturaleza, un cambio de conducta. Nosotros tenemos que evidenciar en esa persona que realmente está lo que podía hacer, estaba muerta en sus delitos y pecados, ¿no? El que está muerto en sus delitos y pecados permanece, regresa, anhela y prefiere vivir en sus delitos y pecados, en su ceguera y oscuridad. Bien, entonces Nicodemo, lamentablemente, tenía una gran religiosidad, una gran posición religiosa dentro del Sanedrín como judío, era maestro de la ley. Sin embargo, Nicodemo no podía aún reconocer y por arrepentirse de sus pecados. Él quizás se veía como impecable, él se veía como, si yo soy fariseo, si yo soy miembro del Sanedrín, si yo soy maestro de la ley, pues yo solamente debo hacer muy poco, quizás nada más para entrar en el reino de Dios. Entonces él simplemente en su corazón estaría guardando una esperanza muy, muy, muy clara respecto a ya la confirmación de que él estaba andando bien. Sin embargo, se encuentra con una verdad que no esperaba y que no solamente no esperaba, sino que no entendió. Entonces dice así, Jesús le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dijera, es necesario nacer de nuevo. Y le dice una parábola, ¿no? El viento sopla de donde quiere, ¿no? El viento sopla de donde quiere, y esta palabra viento es la misma palabra para espíritu, neuma, ¿no? Entonces, el viento sopla de donde quiere, el espíritu sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y es así, hermanos, el acto del nuevo nacimiento es un acto espiritual, es un milagro que nosotros no podemos ver, no podemos ver cuándo viene, no podemos ver cuándo se va, no podemos ver cuándo llega. Lo único que podemos ver es la evidencia, como cuando hay un nacimiento físico, o sea, a ese bebé, a ese nuevo nacido, lo podemos ver. Y de hecho la iglesia tiene que sustentar, alimentar, proteger, cuidar y fortalecer a ese bebé. Y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Así, un milagro, casi inesperado, invisible. Y eso es lo que realmente ocurre. Nosotros salimos a evangelizar, nosotros predicamos la palabra, pero nosotros no podemos ver a dónde la palabra está entrando, no podemos ver el espíritu a quién está convenciendo y no podemos ver en dónde está obrando el espíritu de Dios. Lo único que sabemos es que ahí se produce el milagro, el arrepentimiento y se entrega por fe. Arrepentimiento y fe, no lo podemos separar. Arrepentimiento y fe. Ese acto, esa acción de arrepentirse de tus pecados y de poner tu fe completa en Jesucristo, te permite este nuevo nacimiento. Pero la palabra y el Espíritu están actuando juntos para producir este milagro espiritual que Dios establece por medio de su verdad. Y cuando esto ocurre, nosotros vemos que se produce
sin saber cómo vino ni cómo sucedió. Y dice que Nicodemo le respondió. Miren la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo todavía le dice, pero ¿y cómo funciona? ¿Cómo sucede esto? Si para nosotros es un misterio, es porque Dios no lo ha querido explicar explícitamente. Él no ha querido establecer su, en su soberanía cómo procede. Lo que sabemos es que ocurre y nosotros creemos en ese evento y en ese milagro porque nos ha sucedido también a nosotros, pero nosotros no podemos explicarlo de la manera en que Nicodemo quería que sea explicado. ¿Y cómo puede hacerse esto? Por eso Jesús le responde y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Mira, Jesús le dice, tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Ahora, Jesús no le está diciendo que él sepa cómo ocurre esto, sino que le está diciendo, tú no sabes que lo que te estoy diciendo ya existe en la palabra, ya ha sido escrito, ya ha sido dicho por los profetas. Y le dice, de cierto te digo, nuevamente Jesús haciendo énfasis en la verdad, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, Jesús dice en plural, ¿no? Refiriéndose a él y refiriéndose también a él mismo como Trinidad. Está diciendo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero dice, no recibís nuestro testimonio. ¿Y cuál ha sido el testimonio que ha dejado el Padre, el Hijo y el Espíritu en el Antiguo Testamento? Lo que tenía Nicodemo era el Antiguo Testamento. Lo que Nicodemo conocía eran las profecías. Lo que Nicodemo sabía, lo sabía también Jesús en ese momento, como que ya estaba escrito. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, eres tú maestro en Israel y no has entendido lo que está escrito. Miremos Ezequiel. En Ezequiel 36, 26, 27. En Ezequiel 36, 26, 27 nos dice así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios ya le había prometido a Israel que él iba a actuar por medio del Espíritu Santo para hacer este cambio y esta regeneración. Esto que Jesús le está diciendo es un nuevo nacimiento. De eso hablan las Escrituras cuando te dice que te va a extirpar ese corazón que tú tienes, que es un corazón de piedra, y te va a dar un nuevo corazón y que además va a poner su espíritu en ti. Y esto Nicodemo no lo había recordado en ese momento. Joel 2, 28 y 29. En Joel 2, 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor lo había prometido y los profetas ya lo habían dicho. Pero Jesús le dice, ¿eres tú maestro de ley y no sabes esto? ¿Qué dice Isaías? Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ¿no? Agua y espíritu. Aguas sobre el sequedal. Ríos y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios ya había prometido que Él iba a traer su espíritu y que Él iba a producir un cambio, una regeneración, un nuevo nacimiento. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, eres tú maestro de Israel
y no sabes esto. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Jesús le está citando las Escrituras. Jesús no solamente le está diciendo, yo te voy a decir algo que tú no eres capaz de entender, sino le está diciendo, yo te estoy diciendo algo que está escrito. Por eso Jesús le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, oye, yo te estoy citando las Escrituras, yo te estoy diciendo que lo que va a ocurrir o lo que es necesario que ocurra, ya está escrito, ya ha sido dicho. Pero dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere la celestial? ¿Cómo te voy a decir cómo sucede esto desde el cielo? Y entendamos que eso mismo ocurre en la parábola con Rico y Lázaro, ¿no? Le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, pero tampoco se persuadirán si aún un muerto se levanta, alguien, ¿no? Se levantare de los muertos. Es importante entender, hermanos, que muchas cosas sucedían porque su corazón estaba endurecido y no querían aceptar la palabra de Dios y la verdad de las Escrituras. Pero Jesús les está diciendo, ¿cómo les voy a decir las cosas celestiales si ustedes no quieren aceptar las que ya tienen y han sido establecidas en la misma palabra de Dios? Ahora Jesús menciona algo importante. Nadie subió al cielo, y esto que está mencionando Jesús acá, sí es algo celestial, y Nicodemo no sabemos si lo entendió, pero a nosotros ya lo podemos entender porque tenemos el Espíritu. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o que se ubica en el cielo, o que existe en el cielo. Literalmente esa palabra estar significa ser, o estar, o existir. Y la traducción más exacta sería que existe en el cielo. Jesús está estableciendo aquí su deidad, que Él existe en el cielo. No que existió, ni que existirá, ni que va a existir, sino que Él existe, tiempo presente. Está hablando de su existencia eterna. Y Jesús acá asegura a Nicodemo que Él mismo es Dios y que por eso ha venido para hacer este sacrificio que ya conocemos para permitirle a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él, ponen su fe en Él. Arrepentimiento y fe, hermanos, es la enseñanza más importante que tenemos que compartir cuando evangelizamos, porque esa es la forma en la que vamos a entender que se va a producir y se ha producido el nuevo nacimiento. Y Jesús le quiere enseñar a Nicodemo que ese hijo es necesario que haga una obra para que se produzca ahora este nuevo nacimiento. Y le dice cuál es esa obra. Y le está mencionando algo celestial, un plan celestial a Nicodemo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está refiriendo a la historia de Números, porque dice, en la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel estaba reclamándole a Dios porque estaban en el desierto y ante tanto reclamo Dios dice que les envió, ¿no? Serpientes ardientes, ¿no? Y que mordían al pueblo y el pueblo moría. Y dice que había muerto muchos. Y entonces ellos vinieron nuevamente a Moisés y le rogaron que por favor los ayude, que haga algo. Y reconocieron, se arrepintieron, dijeron literalmente, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces primero el pueblo se arrepiente. Inmediatamente se arrepiente, viene lo que Jehová le dice a Moisés. Haz una serpiente
ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Eso está en Números, capítulo 21, versículo 9. Números 21, 9. Bien, ahí está haciendo mención nuestro Señor Jesús. Qué maravilla es entender y recordar siempre, hermanos, que nuestro Señor Jesús no evangelizaba sin citar las Escrituras. Todas las Escrituras están siendo citadas siempre y constantemente a través de los evangelios para poder entender que Dios no habló recién. Dios habló desde siempre, desde antes. Y Dios lo que ha querido a través de su palabra es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. A través de su palabra y del Espíritu, a ser renacidos, como dice Pedro, por la voluntad del Señor. Y entonces Jesús le está enseñando a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, ese creer en Jesús no es el mismo reconocimiento intelectual que Nicodemo tiene sobre Jesús de maestro, de persona importante, de persona buena o de persona interesante. Jesús no es un personaje, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, Jesús es la segunda persona en la Trinidad que ha entregado su vida y que ha sido levantada para que todo que crea en Él, se arrepiente de sus pecados y ponga su confianza en Él, pueda recibir la vida eterna a través del nuevo nacimiento. Esa es la verdad del Evangelio, eso es lo que Jesús le mostró a Nicodemo y lo que nosotros tenemos que mostrarle a cualquier persona. Y nosotros debemos entender que en este caso especial es a una persona que parece no darse cuenta de que es pecadora. Qué importante entonces es entender, hermanos, que hay muchas personas que pueden sentirse intachables, impecables o sentirse moralmente correctas. Y te van a decir seguramente que ellos se portan bien, que ellos no le hacen daño a nadie y que por eso ellos no piensan que el castigo del infierno les involucre. Sin embargo, acá Jesús nos está diciendo, es necesario nacer de nuevo, que Jesús sea levantado y que todo el que ponga sus ojos en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Bien, hermanos, este hermoso estudio, este hermoso pasaje nos sirve para llevar esta verdad a todo el mundo, a todas las personas y mostrarles que a través de las Escrituras Dios ha hablado de su plan y este plan perfecto y bueno se está cumpliendo. Se ha cumplido en ti, se ha cumplido en mí y se seguirá cumpliendo en todos aquellos que entiendan por medio de la palabra y el Espíritu Santo que les es necesario nacer de nuevo. Arrepentimiento y fe no se pueden separar a la hora de que la palabra de Dios convenza de justicia, de pecado y de juicio. Que el Señor nos siga guiando, nos siga ayudando, nos muestre su voluntad y nos permita seguir llevando su palabra a toda criatura. Gracias, hermanos, por este tiempo, gracias por la bendición al Señor de poder compartir este momento y gracias a cada uno de los que están formando parte de este estudio para que podamos seguir edificándonos y llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Escuchemos, hermanos, el coro que dice, ¿quién dices que soy? Gocémonos, hermanos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí.
su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Bueno, hermanos, ahora vamos a adorar al Señor con los diezmos y ofrendas.
Y vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 9, del 7 al 8. Y la palabra del Señor dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, oremos por los diezmos y ofrendas. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Te rogamos, Padre Celestial, que estas ofrendas, estos diezmos se usen, Señor, para el ministerio, para la predicación de tu palabra, para las necesidades de la iglesia y las necesidades de los hermanos y de los más necesitados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén, hermanos. Antes de terminar este culto, vamos a escuchar el canto Renuévame. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este culto de edificación y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por tu misericordia. Te rogamos que bendigas a todos mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus estudios, en su salud física y espiritual. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Escuchemos atentamente los anuncios de nuestra iglesia. Los anuncios son:
La sociedad varonil se reúne todos los martes a las 8 de la noche por medio de Zoom. En esta reunión se estudia y se medita en la palabra de Dios y se realiza oración por toda la familia de la iglesia. Asimismo también, la sociedad femenil se reúne todos los martes a las 5 de la tarde. Es una reunión de oración por medio de Zoom y la reunión femenil muy pronto dará inicio a partir del mes de mayo. Los estudios bíblicos y oración se realizan todos los jueves a las 8 de la noche por medio de Zoom, por una reunión virtual en la cual se realizan todas las peticiones de todos los miembros de la iglesia y de todos aquellos que necesiten motivos de oración. Se medita la palabra de Dios y en esta reunión se tiene todos los pedidos hacia Dios. La reunión de jóvenes se realiza de forma presencial y virtual de forma intercalada. Un domingo es reunión virtual y otro domingo es reunión presencial. Es todos los sábados a las 8 de la noche. La escuela bíblica dominical es de forma presencial, todos los domingos a las 10 de la mañana, en la cual se tienen reunión de adultos, reunión de jóvenes y adolescentes y reunión de niños. El culto de adoración es de forma presencial todos los domingos a las 11 de la mañana. Este culto también es transmitido por Facebook y YouTube para todos los hermanos que no tengan la posibilidad de poder asistir a la iglesia. El culto de edificación es de forma virtual y se transmite todos los domingos a partir de las 7 de la noche por las plataformas de Facebook y YouTube. Están todos invitados a participar de las reuniones de la iglesia.